y antipatria. Antipatria son los que firman los acuerdos militares con Estados Unidos, recortando la soberanía del Ecuador. Eso es ser antipatria. Antipatria es no pagar los impuestos de 89 millones al fisco, como no paga el Grupo Noboa. Eso es ser antipatria. Antipatria es boicotear y romper con la competencia del banano, porque los exportadores de banano a Rusia no eran, ni son los del Grupo Noboa. Entonces te valió un comino que otros se jodan, pero no solo que se jodan los grupos de exportación, sino 25,000 personas que dependían de ese trabajo. Eso te valió un comino. Eso es ser antipatria. No lo otro, es jurar la bandera norteamericana. Naciste en Miami como tu padre. Tú no sientes la bandera ecuatoriana. ¿Quién te has creído que eres? Entonces, antipatria los que nos saca. Un muchachito que sigues pasteurizado, calcando, copiando lo que decía Lazo. Antipatria los que no sé qué, no sé cuánto. Ahora ya apareció Noboa con el tema de la antipatria. Antipatria los que no protejan los derechos de la mayoría. A ti, Noboa, te vale un comino el Ecuador. Tú tienes para comer 500 años siguientes. Tú tienes para mandarle a tu mujer a que dé a luz en Miami y que uses el avión presidencial para ir a darte una vueltita. Ese argumento baladí, ese argumento que prácticamente no tiene valor. Estamos protegiendo el derecho de la mayoría, pero en contra de la minoría. Pero aquí ni siquiera es en contra de la minoría. Porque en el fondo Noboa está protegiendo el derecho de la minoría, porque 3 de cada 10 ecuatorianos sí tienen empleo, en perjuicio de los derechos de la mayoría, que son 7 de cada 10 ecuatorianos. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Entonces no es un tema solamente yo como, y que salga la fuerza pública a matar a los que no han comido, para que con bala y con cárcel resuelvan un problema delincuencial. Ya hace muchos siglos, no hablo de años, se entendió que la política criminal de un país, lo que busca fundamentalmente es, por medio del trabajo tesonero en la sociedad, evitar que se produzcan este tipo de quebrantamientos, de resquebrajamiento del tejido social. Ya no existe la teoría del delincuente nato. Esto nosotros estudiábamos en criminología. Esto ya no existe. El que quiere delinquir porque le da la regalada gana. La gente se ve obligada muchas veces a esto porque las circunstancias lo hacen. Yo ponía este ejemplo en una entrevista que tuve hoy en la mañana. Lo siguiente. Cuando usted va en una calle, por lo menos yo lo veo acá en Quito, que es muy lacerante, tal vez en Loja no se vea mucho esto, y usted ve los niños descalzos, algunos con muy poca ropa, con un cuerpo que se ve desnutrido así solamente de verlo al niño, sin bañarse, y que vienen a pedirle que le compre un chupete, que le compre un caramelo. ¿Usted cree que esos niños que van a ser algún momento adolescentes y luego adultos, que esa gente es normal en términos psicológicos? Es una persona que va con una carga de resentimiento social enorme, porque la sociedad no le ha dado ninguna oportunidad a sus padres ni a nadie para que ellos hayan venido a la tierra a tener otro tipo de opciones y de oportunidades. Entonces, si esto no lo entendemos, y desde la comodidad de los que me están escuchando y de toda la gente, creen que no, con que a mí no me pase nada, que el resto se joda, que el resto se hunda. Entonces, tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos sin empleo formal. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Ustedes comer y que el resto no coma. Yo lo dije hace muchos años, una frase que es mía: cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Entonces no es un tema solamente yo como, y que salga la fuerza pública a matar a los que no han comido, para que con bala y con cárcel resuelvan un problema delincuencial. Si esto no lo entendemos así de sencillo, nunca vamos a entender nada de nada. Entonces, endureciendo penas, quitando cierto tipo de beneficios que pueden hacer que se reduzca el tiempo que pasa un recluso dentro de un centro penitenciario, que con eso van a resolver los problemas. La técnica penal mundial
Me encantaría que en algún momento hagamos un programa especial sobre el tratamiento, así sería el tema, el tratamiento de los reclusos según la normativa internacional. Para entender qué nos plantea sobre esto, por ejemplo, las reglas de Mandela, que son las reglas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos. Se van a quedar asustados, porque va a haber más de una persona que diga, yo mejor quisiera estar preso para que me traten así. Pero es que la persona que está presa no tiene otra limitación que su libertad de movimiento. Pero tenemos tanto estiércol en la cabeza, que nos lo han metido, que la gente cree que al que entra hay que meterlo en un calabozo, hay que castigarlo, hay que decir no darle de comer, a tenerlo a pan y agua, que nunca escuche una música, que nunca pueda leer un libro, que nunca puede tener una recreación. Eso no es rehabilitación. Y eso es una deshumanización de la sociedad respecto de esta lacra que es la delincuencia, en donde la sociedad, por intermedio de sus autoridades, se comporta de una manera mucho más salvaje que aquel que violó la ley o que afectó un derecho de una persona. Entonces, los seres humanos tienen derecho a todo. En una cárcel debe haber una biblioteca, por poner un ejemplo. Alguien va a decir, por Dios, doctor Tandazo, ¿qué está pidiendo? Sí, señores, esto lo manda las Naciones Unidas. Tiene que haber bibliotecas, libros, tiene que haber formación, tiene que haber médicos de todas las especialidades para ir curando a esa gente. Yo miraba una entrevista que le hacían a una persona en estos días, y hablaba una experta, dizque, en este tipo de cosas, que incluso es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales en materia penal, no sé qué vainas más. Y decía, es que lo que hay que trabajar es en la reinserción del delincuente. La reinserción, no del delincuente, perdón, rectifico. La reinserción de la persona que ha estado presa para que se reinserte en la sociedad. Entonces viene la pregunta, mi querido Jairo. Ya, digamos que hicieron un trabajo magnífico de rehabilitación de una persona, de rehabilitación en su mente, en su forma de pensar, en su forma de comportarse, adquirió herramientas para poder salir a trabajar tal cosa. ¿En qué sociedad usted quiere reinsertarlo? En una sociedad con unas desigualdades profundas donde no hay empleo. O sea, es que la gente anda loca, ni siquiera saben lo que piensan. Entonces, ese es el sistema penal, y que quieren resolverlo con artículos del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, esto es importante verlo, pero si usted me permite, Parito. Mi estimado doctor, y permítame, ¿y qué opinión le merece cuando el presidente Daniel Noboa dice que ningún antipatria nos vengan a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría? A ver, eso es una salvajada, y le voy a explicar. La gran mayoría posiblemente, que no es cierto, está comiendo, pero con que uno no coma, con que una persona no tenga oportunidades, hay que protegerle a esa persona. Y esa persona tiene todo el derecho de exigirnos a toda la sociedad una mejor situación y una mejor perspectiva de vida. Entonces, ese argumento baladí, ese argumento que prácticamente no tiene valor, estamos protegiendo el derecho de la mayoría, pero en contra de la minoría. Pero aquí ni siquiera es en contra de la minoría, porque en el fondo Noboa está protegiendo el derecho de la minoría, porque 3 de cada 10 ecuatorianos sí tienen empleo, en perjuicio de los derechos de la mayoría, que son 7 de cada 10 ecuatorianos. Entonces es exactamente al revés. Entonces, este razonamiento, pero además, hoy no he tenido tiempo, he estado tan dedicado a la profesión y a ciertas cosas, pero les voy a sacar una etiqueta, si no es hoy, mañana. Calcando, copiando lo que decía Lazo. Antipatria, los que no sé qué, no sé cuánto. Ahora ya apareció Noboa con el tema de la antipatria. Antipatria, los que no protejan los derechos de la mayoría. A ti, Noboa, te vale un comino el Ecuador. Tú tienes para comer 500 años siguientes. Tú tienes para mandarle a tu mujer a que dé a luz en Miami y que uses el avión presidencial para ir a darte una vueltita. Tú tienes todo. Tú tienes todo lo que se puede imaginar. Pero eso lo tienes tú, pues. Pero el resto de ecuatorianos no lo tienen.
Entonces, aquí no cabe la zapada, ese tipo de cosas, que mucha gente le puede captar, incluso hacer suyos esos razonamientos. Esos razonamientos son baladíes. Lo único que cuenta con que una persona, 2, 10, 100, 1000, no tengan perspectivas de vida, de eso nos tiene que preocupar a los demás ecuatorianos. No es que los derechos de la mayoría frente a los de la minoría y antipatria. ¡Antipatria! Son los que firman los acuerdos militares con Estados Unidos, recortando la soberanía del Ecuador. Eso es ser antipatria. Antipatria es no pagar los impuestos de 89 millones al fisco, como no paga el Grupo Noboa. Eso es ser antipatria. Antipatria es boicotear y romper con la competencia del banano, porque los exportadores de banano a Rusia no eran, ni son los del Grupo Noboa. Entonces te valió un comino que otros se jodan, pero no solo que se jodan los grupos de exportación, sino 25,000 personas que dependían de ese trabajo. Eso te valió un comino. Eso es ser antipatria. No lo otro, es jurar la bandera norteamericana. Naciste en Miami como tu padre. Tú no sientes la bandera ecuatoriana. ¿Quién te has creído que eres? Entonces, antipatria los que nos saca. Un muchachito que sigues pasteurizado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi querido Jairo?